conversando con el pastor René Batz. Bienvenidos. El crédito que se ajusta a tus necesidades lo encuentras en Banco Inmobiliario. Banco Inmobiliario, de generación en generación, tu mejor opción. Es un gusto saludarles, soy el pastor René Batz y quiero compartirle que hoy llevaremos este programa que usted tanto ama, que lleva como nombre Conversando con su servidor, el pastor René Batz. Hoy pues vamos a hacer uso de las redes sociales, vamos a tener nuestro primer Conversando con el pastor René Batz virtual. Así que para mí es una bendición presentarles a ustedes a un amigo, a un hermano, a un siervo de Dios, y él es un salmista también que exalta el nombre de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro hermano Wilson Camey. Wilson, bienvenido. Pastor, qué alegría, de verdad, qué bendición podernos contactar por este medio. Gracias por siempre tenernos presente. Y es una bendición, Pastor, de verdad, es una alegría que tenemos en el corazón al poder compartir con usted en esta preciosa hora. Pastor, Dios lo bendiga. Bienvenido desde Chuicacato, Tonicapán. Wilson, yo quiero Amén. iniciar este programa dándole gracias a usted por haber aceptado la invitación de poderse conectar, y de veras quiero que sepa que lo amamos, lo apreciamos. Usted es un siervo de Dios y queremos empezar a platicar con usted, Wilson. 3 años ya de la muerte de su padre, nuestro querido amigo. Pues amén. Yo puedo recordar a Wilson como una persona bastante devastada en esos días que estuvimos ahí, y recuerdo que le había dicho: Wilson, tenemos un homenaje para su papito, ahí lo ve, y me dice: pastor, después lo voy a ver. Pero cuénteme lo que la gente no vio, lo que el pueblo de Dios no conoce, lo que Wilson vivió a nivel interno, a nivel familiar. ¿Qué fue lo que se propuso usted? ¿Cómo fue ese momento cuando usted dijo: bueno, yo sigo adelante en el nombre de Jesús? Amén, pastor, amén. Pues una vez más recalco, muchas gracias por tomarnos en cuenta para este tiempo. Y usted ya lo dijo, son 3 años ya de la partida de mi papito, el pastor Julio Elías. Exactamente este 30 de abril pasado cumplió él los 3 años de haber partido a la presencia del Señor. Y internamente, ¿qué es lo que vivimos? Definitivamente fue un golpe emocional bastante fuerte. No sé si usted recuerda, creo que él falleció domingo y usted nos vino a acompañar el día lunes. Exactamente. Pero no sé si recuerda que una de las noches yo estaba ahí en la mesa del comedor y usted estaba ahí. Fue uno de esos momentos en donde yo me quebré más de lo que ya estaba. Recuerdo que usted me abrazó y me animó. Y no sé si se acuerda que yo le decía, ¿y sabe cuál es lo que me pasaba por la mente? Yo decía, y yo recuerdo sus palabras que decía esa noche: ¿y ahora quién va a acompañarme al salir? ¿Ahora quién va a estar conmigo? ¿Cómo va a ser superar esos tiempos cuando salíamos con papá a hacer diligencias a diferentes lugares? Y no sé si se acuerda de esa noche, Pastor. Claro, me recuerdo, fue algo que nos quebrantó a todos, ¿verdad? Nosotros quebrantados por un lado viendo a su papito en féretro, y por otro lado verlo a usted devastado, pero lo vimos fortalecido, lleno de Dios, porque hay una responsabilidad, y había una responsabilidad fuerte en usted, y es pues llevar a la familia hacia adelante, ¿verdad, Wilson? Amén, pastor. Pues fíjese, hablando con relación a lo que vivimos ese momento, yo siempre había escuchado un famoso dicho, refrán, no sé cómo le llaman eso, que uno dice, como que me hubieran regado, tirado un balde de agua fría. Yo en esos momentos sentía unos baldazos de agua fría encima de mí al pensar, al imaginar que papá ya no estaba con nosotros, pero definitivamente Dios ha sido bueno. En mi humanidad en ese momento yo sentía que no podía superar esos momentos,
Y acá viene un testimonio bien, bien corto y rápido. El lunes en la noche seguíamos velando a mi papá y así como usted lo decía, estaba frente a mí, pasaba por mi mente qué iba a ser de mis otros 7 hermanos, de mi mamá, de toda la banda, del ministerio, qué iba a hacer, y si yo iba a poder, si los iba a poder dirigir. Y mire, yo estaba derrumbado totalmente. Yo estaba hecho pedazos, si le podemos llamar así, en esos días cuando estábamos velando a mi papá. Pero recuerdo que en uno de esos momentos le dije al Señor, háblame, yo quiero que me traigas una palabra, que alguien a través de un hijo tuyo me traiga una palabra que me fortalezca y que si es tu voluntad que haya pasado esto, Señor, que tú puedas darme la fuerza necesaria. Y exactamente lunes en la noche, casi tipo 2 de la mañana, lo estábamos ahí velando, ¿verdad? Y recuerdo que hay una habitación a la par de la sala donde estábamos velando a mi papá. Y en ese momento el Señor, yo estoy seguro que fue Él el que empezó a darme un sueño bien hermoso. Y en los últimos 5 años prácticamente yo fui el chofer personal de mi papá. Así es. Entonces, Sí, entonces usted fue testigo de eso. Y, y en el sueño comencé a vernos a mi papá, a mis otros 2 hermanos que siempre lo acompañábamos y me veía yo manejando como siempre. Pero en eso veo a mi papá así recostado como comúnmente lo hacía cuando salía de una actividad ya cansado, y él se ponía las 2 manos así atrás de la cabeza y se recostaba en el cojín, en el asiento del carro, ¿verdad? Y recuerdo haber visto a mi papá de esa manera en el sueño, y las palabras que me marcaron y me trajeron paz, indiscutiblemente fue el Señor a través de mi papá en ese sueño, mi papá diciéndome, mi hijo, me dice, yo estoy súper contento en el viaje en que voy, yo voy feliz en este viaje, yo solo te pido a ti que seas valiente, que te esforces y que agarres el viaje y que no te detengas por nada ni por nadie. Tú bien conoces el camino y el trayecto, que van a haber piedras, van a haber estorbos en este camino, pero tú acelera, él me decía, metele el acelerador, como hablamos comúnmente en Chapín, Claro. pero recuerdo que él me decía, metele el acelerador y no pares, no te detengas por nada, por mí no estés triste, por mí no estés preocupado, porque yo voy feliz y contento en este viaje. Mire que ese mensaje yo lo sentí tan directo del Señor y me trajo tanta paz. Precisamente hace una semana hablábamos en la mesa con la familia y yo les testificaba que yo sé que ese sueño que el Señor me regaló en esa noche fue lo que me fortaleció tanto. Cuando ya lo velamos, creo que martes en la noche o el miércoles en la mañana, no sé si se recuerda, ya en la iglesia. Cuando lo despedimos, muchos decían que yo no iba a aguantar emocionalmente poder cantar ahí en el altar y ponerme a cantar, que me iba a quebrar y me iba a derrumbar, pero no fue así, pastor, y es algo tan extraño, no extraño, sino que algo tan hermoso, mejor llamémoslo así. Porque algo sobrenatural, ¿verdad? Exacto, algo sobrenatural, porque indiscutiblemente fue el Señor Jesús quien me habló en ese sueño, y mire que desde que tuve ese sueño, vino una paz, una bonanza a mi corazón y una confianza plena en Cristo Jesús. ¿Cuántos años tenía usted, Wilson, cuando esto pasó? Hace 3 años. Hace 3 años tenía 26 años, pastor. A los 26 años, el Señor dice, Wilson, adelante, a tomar la estafeta. Ahora, Amén. Wilson, A los 26. mire, hay algo que nosotros, obviamente, estamos, mis amados amigos de Canal Más Guatemala y de las diferentes estaciones de televisión por internet, por Facebook. Hay algo bien especial. Yo quiero decirles que Wilson, pues es un hombre de Dios, un salmista, pero hay algo bien tremendo acá, porque fallece su papá y luego de esto, obviamente, miles de personas estuvimos ahí, pero que después, ya el primer día en que ya todos se fueron, en que se quedó la familia, y Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Porque ahí, eso es lo real, ¿verdad? Ya en familia. Amén. Sí, pastor, como todos lo imaginarán, como todos ya podrán entender, yo creo que los que han perdido a un familiar,
Y yo he escuchado comúnmente decir esto, que cuando están todos los amigos, los vecinos, los de la iglesia con nosotros en el momento de velar, del entierro, como que no se sintiera tanto esa ausencia, ¿verdad, pastor? Exacto. Pero después de todo se van todos, fíjese, en ese mismo rato fue un día miércoles, empecemos desde el día miércoles, papá falleció, lo enterramos y todo el mundo se comenzó a ir, todo el mundo. Y quedamos únicamente mis 7 hermanos, mi esposa, mi mamá y también nos vinieron a acompañar mi primo Isaías, el de la batería del ministerio, usted lo conoce. Claro. Él y su familia nos vinieron a acompañar. Mi suegra también, una mujer de Dios, mi cuñada, ellos nos acompañaron, pero solo ellos quedamos. Y pasó algo tan curioso, pastor, porque tipo 5 de la tarde ya, todo terminó como a las 2 de la tarde, pero ya tipo 5, cuando ya todos se habían ido, se dejó venir una lluvia, pero así, mire, bien fuerte. Y aún más, usted, no sé si usted lo ha sentido, pero cuando cae la lluvia, como que uno se vuelve nostálgico, Exacto. ¿verdad? Y más aún que no estaba mi papá, y como vivimos en una aldea, usted sabrá que acá suele, y es muy común que la energía suele irse cuando empieza a llover fuerte, y se va la luz, fíjese, pastor. Ah, Señor amado. Entonces, ahí sí, como usted dice, tuvimos que sacar fuerzas de donde no, poner una buena cara ante mis hermanos. Yo era el líder de ellos, el mayor, y ahí estuvimos orando y pidiéndole al Señor Jesús, pero a la respuesta a lo que usted me preguntaba, ¿cómo nos fortalecimos? Creo que definitivamente fue la presencia del Señor Jesús. Pareciera algo tan sencillo, yo lo recalco y parezco disco rayado con esta respuesta tal vez, o mi manera de pensar, que lo único que nos ha fortalecido en este tiempo es la presencia del Señor Jesús. Gracias. Mi papá siempre nos inculcó eso de que ante cualquier cosa el Espíritu Santo de Dios, ante cualquier cosa la presencia del Señor Jesús. Entonces decidimos confiar. Dice el libro de Jeremías, es hermoso lo que dice en el libro de Jeremías 17, capítulo 7, y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces dijimos, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede fortalecer en este tiempo es el Señor Jesús. Determinamos un tiempo de oración ya en los siguientes días. Sí fue fuerte, pastor. Yo recuerdo que el día sábado fuimos a un evento a Misco. Es cierto. Fue uno de los momentos más fuertes, porque cuando llegamos allá, instalamos todo el equipo, se hizo las pruebas de sonido y nos quedamos con 2 horas ahí esperando a que comenzara el concierto. Y en una de esas yo me quebré otra vez. Recuerdo que llamé a mi esposa y parecía un niño pequeño, porque ahí en la calle pegué un grito y le decía a mi esposa: mi papá, yo quiero a mi papá, yo quiero ver a mi papá, así, a puro niño chiquito. Pero definitivamente, otra vez voy, lo que nos mantuvo de pie y nos ha mantenido de pie hasta ahora es la presencia del Señor Jesús. Qué interesante, amén. Wilson. Me bendice mucho, porque yo sé que usted ha tenido entrevistas, yo sé que usted ha dado su testimonio, pero aquí amén. Estamos como en familia, ¿verdad? En familia, amén. Tocando interioridades, y esto me bendice tanto. Y sé que es de fortaleza para los que nos están viendo, porque amén. ¿Qué hacer después de la partida de un ser amado, de un ser amén. Querido? Amén. Y esto es algo bien fortalecedor para muchas amén. Personas, y más en estos tiempos de pandemia, cuando hay tanto miedo, hay tanto temor, el no saber qué hacer. Pero creemos que la gloria del Padre está con nosotros, nunca nos amén. Va a dejar, nunca amén. Nos va a desamparar. Wilson, amén. Las invitaciones, obviamente los compromisos ya adquiridos, responsabilidades, porque su papá era un hombre visionario, un hombre amén. Emprendedor, un amén. Hombre de proyectos. O sea, no es de ya logramos esto, acostémonos, acomodémonos, sino es pensar. Era un hombre que piensa más allá, que va más amén. Allá, que toma los retos, pero obviamente esos retos adquieren compromisos. Amén. Usted se quedó con esos compromisos, había responsabilidad,
Y por un lado, el de la aceptación también, ¿verdad? Porque yo entiendo que obviamente cuando su papito estaba enfermo en algunas actividades, fueron solo ustedes. Y Amén. obviamente la gente quería ver a su papá, ¿verdad? Sí, claro, pastor, claro. Ujú, Eh, pues definitivamente esa es otra de las cosas que tuvimos que superar, pedirle mucho a Dios, pero ujú, este, yo lo posteaba hace poco en una de mis redes de que cuando ujú. entendemos que todo pasa bajo la voluntad de Dios, cuando entendemos eso, eso mismo trae paz a nuestro corazón y esa Amén. misma voluntad que el Señor hace en las vidas, esa misma voluntad nos marca un camino. O sea, el Señor no nos deja en la nada, ¿verdad? Él comienza a marcarnos caminos y destinos y como usted lo Ujú, dice, fue una responsabilidad grande, pero de hecho, pastor, fíjese que es lindo. Por eso yo otra vez recalco, espero no ser ujú. monótono con esto. No, Yo pero es una bendición, es lo que hay en su corazón, ¿verdad? Amén. Yo posteaba y decía ahí en mi publicación hace poco que cuando es la voluntad de Dios, y mire, yo creo que este tiempo no alcanzaría si contáramos cómo se fue cumpliendo la voluntad de Dios en la vida de mi papito. Ujú, Entendemos que cada situación que pasaba era una señal de que papá ya estaba por terminar su carrera. ujú. Entonces, y una de ellas es, hablando con respecto a las actividades que usted me decía, Claro. una de ellas era, esa es la petición de mi papá, y él le oraba al Señor y le decía que, Señor, cuando tú creas que estoy por terminar mi carrera y cuando creas que ya me vas a dar descanso, que ya no hayan actividades, que a nadie llame. Y eso nos lo compartía a nosotros y nos decía, yo quiero que el Señor pueda hacer eso, no los quiero dejar a ustedes comprometidos, no los quiero dejar a ustedes, no, no, no. Si el Señor los va a levantar, que sea por lo que Él va a poner en ustedes. Si el Wow. Señor vuelve a abrirle las puertas, que sea por lo que Él va a depositar en ustedes y ustedes van a transmitir eso y que a través del Señor puedan abrirle puertas nuevas, pero ya ustedes. Entonces, y fue una realidad, pastor. Mire, Dios sabe, su presencia está que cuando papá falleció, habían únicamente 2 actividades en la agenda. Qué interesante. Dos actividades nada más. 2 actividades, sí, recuerdo, la Mm, primera es acá, usted vio esta actividad acá en Misco, que fue día claro, sábado, claro. ajá, y la otra fue acá por Chivarreto, si no me equivoco, Chivarreto únicamente, y de ahí estaba en blanco toda la agenda. Como le decía hace rato, la agenda había quedado en blanco. En eso yo le digo a ellos, vamos a seguir si el Señor así lo permite, pero para ello necesitamos grabar un disco en donde Amén. podamos, ¿cómo le pudiera decir yo? En donde la gente pueda saber de que el ministerio sigue vivo. Entonces, Amén. necesitamos grabar ese disco. Pero ¿sabe cuál fue el obstáculo allá? Ahí Ujú. es que no teníamos recursos económicos, pastor. No teníamos recursos económicos y recuerdo que una noche en la mesa hicimos números con mi familia Ujú. y empezamos a hacer números para ver qué posibilidades teníamos de poder grabar un disco y lo veíamos muy lejos, pastor. Recuerdo las palabras de mi esposa y de mi mamá y ellos nos decían en la mesa, miren, decía, si es del Señor, Ujú. Él algo va a tener que hacer para poder proveer, si es del Señor. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor. Eh, a veces, como dice en su palabra, a veces pedimos y no lo recibimos porque pedimos mal, ¿verdad, pastor? Ujú. Así es, así es. Pero mi mamá y mi esposa me decían, vamos a orarle con certeza al Señor y que nuestra oración sea, Señor, si es tu voluntad que el ministerio siga, no queremos meternos por emoción, no Ujú. queremos hacerlo por simplemente querer hacerlo, no. Ujú. Y recuerdo que estaba en la terraza de la casa, sí, estaba en la terraza de la casa cuando me entra una llamada y de alguien que trabajó mucho tiempo con mi papá en todo lo que es producción musical. Y mire, cuando son los tiempos de Dios, pastor, Amén, amén, amén. me dice esta persona, ¿sabes quién te está hablando? Me dice, no, la verdad no, le digo, yo soy hijo de tal persona, de él sí te acordás, me dice, sí, de él sí, de él, yo soy hijo de él, pero mi papá ya no está en la empresa, me dice, ya no está en la empresa.
Yo heredé, mi papá me heredó todo. Entonces, mira, yo trabajé, mi papá y tu papá trabajaron mucho tiempo. Ahora yo quiero también trabajar contigo Wow. en este tiempo y no has pensado grabar algo, me dice. Entonces yo me reí, yo decía dentro de mí, esto es de Dios. Amén. Y le digo, bien, y le comienzo a contar, ¿verdad?, cuál era el obstáculo. Y me dice, no, hombre, hablemos y yo te voy a apoyar y yo sé que esto es de Dios. Y mire, para no alargar el cuento, pastor, de ahí surgió el disco Fuego en el Altar. Fuego en el Altar, que ha sido una gran bendición. Mire ¿Verdad? que fue la bendición, fue el medio que Dios usó para que el Señor nos abriera las puertas, ya como Wilson Camey, humildemente, y Ministerio Transfiguración. Es impresionante, Wilson, es impresionante lo que Dios hace y me gozo. Inicia una nueva etapa en Wilson, pero vamos a la parte humana otra vez de Wilson. Veíamos al siervo en los eventos, veíamos al esposo acompañando a su esposa, al hermano mayor dirigiendo a Transfiguración, pero había una lucha interna en Wilson y es lo que usted lo ha compartido en los diferentes eventos que personalmente, Wilson, a mí me ha bendecido. Amén, pastor. Porque le escuché decir a usted en algún momento determinado que usted le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué? Amén. Te llevaste a mi mamá, te llevaste a mi papá, te llevaste a mi abuelo, te llevaste a mis seres queridos. Señor, ¿por qué? O sea, habían momentos de preguntarle a Dios y decirle, bueno, papito, ¿qué pasó, verdad? Y eran momentos fuertes, pero que al usted compartirlo, el pueblo era quebrantado, Wilson. ¿Cómo se dieron esos momentos? Amén. Sí, claro, pastor, sí, lo he compartido muchas veces y créame que ha sido de mucha bendición para mucha juventud, para muchos hermanos. El que podamos entender la voluntad de Dios, porque todos es voluntad de Él. Pero cuando yo entendí y acepté la voluntad de Dios, desde ese momento el Señor sanó muchas heridas en el corazón, llenó vacíos y se ha glorificado de una gran manera, pastor. Qué interesante. A partir de ese día, ¡boom!, un peso fue quitado, porque obviamente cuando uno le da gracias, cuando uno entiende el proceso y la voluntad de Dios, se quita ese peso, quizá podríamos decir como esa opresión que se sentía, porque se aprovecha el enemigo para poner cosas, ¿verdad? Amén, y quitar amén. la paz. Pero cuando uno le dice al Señor, Señor, gracias, tu palabra dice que debo darte gracias en todo. Y es que ahí es donde muchas personas dicen, pero estos cristianos, ¿qué tienen, verdad? Sí, porque era lo que usted decía, era ilógico y suena ilógico decir, gracias Señor porque me pasó esto, gracias Señor porque me pasó lo otro, gracias porque se murió mi papá, gracias porque perdí esto. O sea, suena ilógico, pero Wilson es un ejemplo donde definitivamente uno le dice, Señor, gracias por todo, acepto tu voluntad, ayúdame a entenderlo, Señor, a ser fuerte en ti, y Dios lo hace, definitivamente. Amén. Mi papá nos enseñó que esta actividad es como una primicia para el Señor Jesús. Nosotros no salimos a ningún evento en los primeros días, en toda la primera semana de enero, de cada enero, obviamente, ¿verdad? No lo tocamos porque es como nuestra primicia para el Señor Jesús. Lo hacemos con todo el corazón. Le digo, perdone que sea tan monótono en esto, yo siempre hablo con la familia y conversábamos con ellos estos días de que en verdad este año fue tan satisfactorio para nosotros porque hubieron comentarios de que la alimentación que se le dio a todos los asistentes fue una bendición, pastor.
tratamos de dar lo mejor, lo que está a nuestro alcance, porque puede haber buena disposición, pero si no hay recursos, ¿verdad? Pero Claro. a lo que el Señor nos dio, a lo que el Señor nos permitió, bendijimos a la gente, usted fue testigo de ello, y es Claro. una satisfacción que nos da en el corazón. Dice su palabra que todo lo que hacéis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Y pues, Es algo glorioso, Wilson, es algo amén. glorioso. ¿Cómo vamos con las producciones? Exactamente, ahorita tenemos 4 proyectos, gracias a Dios, terminados desde que Gracias. papá falleció. El primero son 2 producciones de estudio, 2 Ah, producciones de estudio y 2 producciones en vivo. El primer proyecto de estudio fue Fuego en el Altar. De ujú. ahí vino el primer proyecto en vivo que se grabó a dúo con varios siervos de Dios, que fue el año del reinicio, eso fue en vivo. De Amén. ahí vino la otra producción de estudio también, Fiel, fue titulada Fiel. Una de las Mm, alabanzas que más sobresalió de esa producción fue Fuente de Agua Viva. Y por gracias. último, el proyecto de en vivo que grabamos este reciente enero que pasó, y hace como 20 días fue que lo presentamos. Son esos los Ah, proyectos, Pastor. pero proyectos de bendición. Amén. Y Proyectos. aparte los sencillos que hemos grabado, una de ellas fue Fuego de Dios. Eh, de hecho, Mm, le comento, es una letra propia, gracias a Dios, es una letra que el Señor nos regaló. Lo grabamos junto a hermano Leonel Tuches. Eh, wow. Después de ello, apenas hace 2 meses, tuvimos la bendición de grabar a un tema muy precioso junto a unos siervos de Dios que usted ama también, nosotros Mm. también los amamos y respetamos, los hermanos Reyes. Ah, qué lindo. Sí, Amén. sí, sí. Y Cuando se habla que como una flor, ¿verdad? como una flor, la vida es como Amén, una flor. amén, amén. Ese fue un sencillo que grabamos junto a ellos, fue una bendición y una honra porque algo curioso del ministerio ahora es que Ujú. nos ven puros niños, Pastor. Los que andamos en el ministerio ahora, todos rondamos entre los 28 años para abajo, y bueno, yo ya estoy en los 29 ahora, pero así todos niños, todos tiernos. Gracias a Dios. Una nueva Y generación, una una nueva nueva generación. generación que tiene mucho Y que dar, Wilson, que tiene amén, mucho, Pastor. mucho que dar para la gloria de Jesús, Amén. mucho, mucho que dar en Gloria a bendición, Dios. en fortaleza. Hemos visto Amén. en sus participaciones en los conciertos un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Usted Amén. se ha asombrado de eso, seguramente. La verdad, sí, Pastor, definitivamente el Señor nos ha sorprendido de esa manera. Creo que fueron las instrucciones que papá siempre nos daba de que yo espero que no me malinterpreten esto, ¿verdad? Mm, Pero papá siempre decía, mi hijo, es en vano tener una gran voz si no tenés la presencia del Señor. es cierto. Es Es la en verdad. vano, sí, es en vano que te sepas un montón de cosas, es en vano que seas un buen músico. Digo en el sentido de que no me malinterpreten, no digo que estoy en contra, no, gracias a Dios porque Él ha levantado músicos de excelencia, pero mi papá siempre me decía, es en vano que hagas tanta cosa, es en vano que hagas una música de alta categoría, pero si la presencia de Dios falta, eso es en Ujú. vano. Entonces, siempre nos enseñó, nos inculcó a que tengamos en primer lugar la presencia de Dios, y definitivamente tenía razón papá. Eh, en este tiempo lo único que hemos hecho es buscar su presencia y decirle al Señor que cuando nos paremos, mire, mi papá tenía una oración, él, y tal vez parezca loco, parezca Ujú, fuera de sí, y yo se la imito a él, porque es una enseñanza bien hermosa. Sabe que él siempre ujú. antes de subir al altar se ponía a hablar con el Señor, así como que estuviésemos hablando usted y yo, ¿verdad? Amén, Y, amén. y le decía al Señor, Señor, ¿qué vas a hacer hoy? Yo ya estoy listo. Eh, ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vas a hablar? Yo estoy dispuesto, Señor. Este, ya nos Oh, va tocando el tiempo, Señor. Tú dime qué tengo que hacer. Y antes de que yo pueda poner un pie en el altar, sé tú primero el que va frente de mí. Sé tú el que comience a obrar. Yo solo voy a ser un instrumento, Señor, y aquí estoy listo. Haz lo que tengas que hacer y vamos a hacer un equipo esta noche. Entonces, era bien linda esa oración que él hacía, y eso es lo que hemos tratado de hacer, pedirle al Señor que él haga lo que tenga que hacer. Y pues en respuesta a su pregunta,
nos ha asombrado, de verdad. Hay momentos en que literalmente no hemos podido cantar ni una sola alabanza. Recuerdo allá en Chichicastenango, no recuerdo exactamente el lugar, se me dejó el tiempo, yo tenía un tiempo de 1 hora de alabanza, y puede creer que en el tiempo de la hora solo pude cantar la mitad de una alabanza, pastor. Santo Dios. Vive Dios y su presencia. Yo sé que alguien del equipo, del ministerio, va a ver esto y escuchar esto, nos está viendo, tal vez, y no me dejará mentir que la mitad de una alabanza pudimos cantar porque la presencia de Dios estaba ahí. Él estaba haciendo lo que estaba restaurando familias, estaba restaurando jóvenes, y yo en algún momento en mi humanidad yo quería detenerlo, y porque hay mucha gente que estaba a la expectativa de alguna alabanza y todo, pero mire que fue mejor lo que pasó porque el Señor tomó el control de esa noche. Qué impresionante. Cuando lo dejamos a Él obrar, ¿verdad? Amén, amén. Porque al final es para Él, ¿verdad? Amén. Fíjese que últimamente, un par de ocasiones cuando el Señor se ha manifestado de esa forma, yo de verdad le digo a Él, haz lo que tengas que hacer. Yo no soy quien para tener tu presencia, y ya al finalizar todo, alguien me manda un mensaje, me dice, mire, yo quería escuchar alabanzas, yo quería que usted cantara, yo no quería eso, y que no sé, comienza a decirme, pero entonces yo digo, dentro de mí sería yo me sentiría mal, y sería algo tremendo que yo obedeciera la voz de alguien o mi propia voluntad a desobedecerle al Señor Jesús. Eso es lo menos que queremos hacer. Es algo glorioso estar en su presencia, y cuando Amén. estamos en el Espíritu, anhelamos más del Espíritu, obviamente. Amén. ¿Verdad? Amén. Es algo glorioso. Wilson, ¿qué le podemos decir a la gente que está pasando por procesos? Ahora mismo estamos en medio de una pandemia a nivel mundial, es pandemia, Amén. obviamente, a nivel mundial. Pero, Wilson, yo le comparto a usted que y yo vi unos videos de un pastor en Italia, Amén. donde él estaba conversando con otro pastor, casi en el mismo sistema con el cual estamos hablando con usted, y le decía a él, al otro pastor, estando el otro pastor en su país, le decía, migra un poco más y me quedaba allá contigo. Sí, le decía, ¿y cómo están por allá? Bueno, pues mira, yo estoy predicándole a las sillas. Entonces yo lo veía como algo apocalíptico, ¿verdad? Como algo, ala, qué tremendo, ojalá no nos llegue aquí. Wilson, a los 15 días yo estaba predicándole a las sillas. Era algo inesperado, obviamente. Amén. Amén. Pero Dios nos ha guardado, Wilson. Dios nos ha guardado. Y creo que hay tanta gente que está pasando por situaciones difíciles en este tiempo. Totonicapán, que es por el área donde usted vive, aunque retirado, donde están hoy bien las noticias, que hay 4 casos, como 45 o 55 familias en cuarentena. Las autoridades, algunas no saben qué hacer. Por el miedo, ¿verdad? A contaminarse, a que el virus. O sea, esto ya llegó, obviamente ya se regó. Amén. ¿Qué es Amén. lo que le podemos decir de parte suya, Wilson, al pueblo Amén. de Dios? Usted como un ministro de Dios, ¿qué le podemos decir al pueblo de Dios y a todos los televidentes que nos ven en este tiempo? ¿Cuál es su consejo? Gracias, pastor. Pues mi primer consejo es valorar este tiempo, pastor. Yo lo he estado diciendo en diferentes transmisiones. Estamos seguros de que el Señor está cerca, pastor. Él está cerca, el Rey está cerca para levantar a su iglesia. Y el primer consejo es aprovechar este tiempo. Dice él que habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Yo estoy seguro que Él nos está hablando a tiempo. Imagínense, pastor, si Él nos hubiera venido a levantar o a despertar con un tremendo terremoto, pastor. Yo creo que a mucha gente no le hubiese dado tiempo, no nos hubiese dado tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Pero entonces el primer consejo es aprovechar este tiempo que el Señor nos ha regalado para poder prepararnos, para poder buscarle
en oración, en palabra de Él. Creo que yo en lo particular, a lo mejor, y muchos, hasta incluso hemos puesto de excusa al ministerio y decimos, no, es que ya no tengo tiempo, Dios sabe que estoy metido en el ministerio, Dios sabe que yo también estoy en la obra trabajando, pero yo creo que eso es muy independiente a un tiempo de intimidad con el Señor Jesús. Eso es un tiempo, es muy, 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 muy diferente a estar a solas con Cristo Jesús. Entonces, mi primer consejo es aprovechar este tiempo para preparar nuestro espíritu, nuestras vidas, la de nuestra familia, que podamos ministrar a nuestra familia allá en casa. Y yo en estos días en la mesa he tratado de hablar con mis 7 hermanos, mi mamá, mi esposa, y lo poquito que sé en el nombre de Cristo Jesús les he compartido, hablarles de prepararnos, porque el Señor está cerca. Ese es uno. Y que el Señor está cerca y definitivamente este es un tiempo para buscar de Él. Y 2, que podamos confiar en Él, porque definitivamente sí, está cerca, pero después de esto yo estoy seguro que va a venir un tiempo todavía de avivamiento donde nos vamos a gozar, ahí sí que preparando el camino para el Rey Pastor. Entonces, pero mi consejo para la iglesia en este tiempo es confiar en Cristo Jesús. Hay un pasaje que a mí me bendijo mucho estos días leyendo la palabra de Dios. Está en Nahum, capítulo 1, verso 7. Yo sé que usted lo ha leído en alguna ocasión, pastor. En Nahum, capítulo 1, verso 7, dice, bueno es el Señor y Él es refugio, es fortaleza en el día de la angustia. Pero ahora lo que me bendice mucho y lo que me bendijo a mí bastante es la parte donde dice, Él conoce a los que en Él confían. Entonces, eso a mí me bendijo bastante, que Él nos conoce, a los que hemos puesto nuestra confianza en Él, a los que hemos decidido en este tiempo poner toda nuestra esperanza en Él. Él nos conoce y no nos va a dejar desamparados. Lo he dicho siempre, creo que este es el tiempo donde la iglesia tiene que levantarse a profesar la fe que tanto habíamos hablado, pastor. Este es el tiempo donde tenemos que traer un mensaje de amor y de salvación y de arrepentimiento para el que no conoce aún a Cristo Jesús. Este es el tiempo donde los que ya tenemos la dicha de tener a Cristo Jesús, de que podamos ser instrumentos de mensajes de esperanza, de buenas noticias, porque pastor, usted más que nadie que está en el medio y en toda esa cuestión de medios de comunicación, sabrá que ahorita estamos siendo bombardeados por tanta mala noticia, pastor. Exactamente. Entonces, pero creo que en este tiempo es donde nosotros, los que ya conocemos a Cristo Jesús, podamos hablarle al vecino, al amigo, a aquel que no conoce a Cristo Jesús, y presentarle al Salvador, a nuestro Señor Jesús, y que podamos ser un instrumento de buenas noticias para los que aún no le conocen a Él, pastor. El Señor nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hoy nos humillamos ante ti, dispuestos a adorarte, dispuestos a entregarte nuestro corazón. Recíbelo, mi Dios, y escucha este clamor. Haznos sentir tu calor, haznos sentir tu amor. Abrázanos, Espíritu de Dios. Abrázanos, abrázanos. Wilson, le amamos, Gracias, lo bendecimos. Sé que Dios tiene planes de bendición para usted, para su familia.
y muchísimas gracias por acceder en este programa tan especial que lo ven no solamente a través de Facebook Live, de las diferentes empresas que lo están transmitiendo, a quienes bendecimos a cada uno por nombre. No queremos dejar a nadie fuera, pero gracias por haberse conectado y transmitido esta bendición. Y Amén. también a través de Canal Más Guatemala, que se transmite a través del Canal 81 en Claro y Canal Amén. 28 en Tigo. Es una bendición. Wilson, vamos a orar. Yo quiero pedirle que usted pueda orar y hacer ese llamado al pueblo que está en sintonía. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Wilson Amén, Camey pastor. es un ministro de Dios que yo conozco desde niño, con una formación, él y sus hermanos, muy respetuosa, de verdad. Nosotros aquí, mis hijos a mí me dicen, ¿qué tal vos, papá? ¿Cómo te va, mano? O sea, aquí, así. Pero allá en Chuncacayo vi cómo ustedes aman a su papito con mucha reverencia, con mucho respeto. Todavía existe eso en nuestra Amén. Guatemala. Y no que aquí no, pero ya es como otro estilo de vida, ¿verdad? Amén. Y he visto cómo Dios los ha llevado de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, en victoria en victoria. Y Wilson es un ejemplo de ser instruido desde pequeño para cuando sea grande no apartarse. Así que Wilson, lo dejo para que usted haga la invitación para que vengamos a conocer a ese Dios que usted conoció. No sé a qué edad usted le entregó su vida a Cristo, pero significó este cambio radical en usted. Amén, pastor. Sí, respondiendo a la última pregunta, de hecho tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, gracias al Señor Jesús, pero creo que es muy interesante que uno en su propia voluntad acepte a Cristo Jesús, ¿verdad? Y haga ese voto de rendirle su vida. Yo tuve la oportunidad de aceptarle yo mismo con mi propia voluntad a la edad de 14 años, pastor. Aleluya. 14 años, lo recibí. Precisamente hace días en mi cuenta de Instagram compartí una foto ahí cuando me bautizaron. Ahí me la manda para Amén. Publicarla también nosotros. Amén, pastor. Y pues es una bendición. Gracias, pastor. Vamos a orar y de igual forma invitamos a todos los que nos están viendo, a los que aún no conocen a Cristo Jesús. Vuelvo a repetirlo, este es el tiempo para reflexionar, para entregarle su vida a Cristo Jesús. Querido amigo, usted que no conoce al Señor, Él vino, usted me dirá esta noche, pero yo estoy lleno de tantas imperfecciones. Él dice que vino por pecadores. Usted me dirá, hermano, pero yo soy sucio, tengo tantas imperfecciones, soy pecador. Pues precisamente Él dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros, por nuestros pecados, para limpiarnos, para lavarnos y para purificarnos, para poder ir con Él. Entonces, querido amigo, yo te animo a que puedas venir a los caminos de Dios. A mis queridos hermanos, a los que ya conocemos a Cristo Jesús, que podamos hablarle a nuestro vecino, al que no conoce a Cristo Jesús, y presentarle el plan de salvación. Y para todos nuestros queridos amigos, hermanos, para todo el pueblo que ha estado con temor, ha estado angustiado, yo quiero dejarles una palabra del Señor para animarlos. Lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 37, el verso 18 y 19, y dice de la siguiente manera: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Amén. El verso 19 es tan lindo, pastor, y dice así: no serán avergonzados en mal tiempo. ¿Cuántos en esta pandemia, en todo esto que se está viviendo, ha sido como un mal tiempo? Pero dice su palabra acá en el verso 19 del Salmo 37, dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Promesa del Señor Jesús. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que pueda Él llenarlo de fe, de seguridad y de su amor en donde quiera que nos esté viendo. Oramos, pastor. Gracias, Padre Jesús. nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias. Gracias por el privilegio, Señor, que nos concedes
Señor, de poder tener esta conversación con mi querido pastor, un padre espiritual para nosotros y toda mi familia, Pastor René Batz, Señor, y toda su familia. Señor, esta noche nos unimos para ser de bendición para todo aquel que esté necesitando una palabra. Señor Jesús, lo que no tocará plaga su morada, porque los dinteles de nuestra casa están rociados con la sangre del Cordero. Y si Él permitiera que algún virus, Él lo permitiera que afectara a alguno de nuestros familiares o a nosotros mismos, creemos con todo nuestro corazón que saldremos victoriosos porque Él es nuestro sanador. Así que ánimo, es más poderoso nuestro Jesús que un virus. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima con su programa Conversando con el Pastor René Batz. Bendiciones. Descubra infinitas posibilidades con Banco Inmobiliario y Visa Infinite. Disfrute de un estilo de vida único, exclusivos beneficios, asistencia siempre a su servicio. Descubra el mundo exclusivo con Visa Infinite de Banco Inmobiliario. Banco Inmobiliario, de generación en generación, somos su mejor opción. Que este programa haya sido de bendición para su vida. Le esperamos en una próxima. Dios le bendiga.